Hermanos todos, hoy nos encontramos en el primer miércoles del tiempo de Adviento. En la primera lectura, Isaías nos muestra que para él el signo peculiar de los tiempos mesiánicos es que, por medio del Mesías, Dios dará a su pueblo abundancia de alimento y de bebida. El pueblo anhela la vida y la paz. Los prisioneros quieren quedar libres. Los ciegos quieren ver. Los hambrientos quieren pan. Pero también, asimismo, el pueblo tiene hambre de consuelo, amistad, perdón, entendimiento, aceptación, justicia y amor. Estos deseos serán colmados cuando Jesús, el Mesías, llegue. Él dará alimento al pueblo hambriento y nosotros, sus discípulos, tenemos también que satisfacer el hambre de los hermanos, porque Él quiere actuar por medio de nosotros. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cansado y de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la misericordia de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, celebramos, como decía la monición de entrada, este primer miércoles del tiempo del Adviento. Dentro de la liturgia cristiana, no solamente en el mundo católico, sino también dentro de otras denominaciones de fe cristiana, este tiempo de preparación a la Navidad se le conoce como el tiempo del Adviento. Iniciamos con la corona del Adviento, el encendido de esa primera vela que va marcando estas 4 semanas que nos preceden al momento de la Navidad. Es interesante porque la corona del Adviento, que nace precisamente en los países fríos, ¿verdad?, como un signo de ir marcando ese paso de Dios, es una corona que la vemos color verde, ¿verdad? Por lo general se hace del pino y tiene un simbolismo, y es que el pino en el tiempo del frío es el único árbol que se mantiene verde, ¿verdad? Tiene vida, no está seco. Y esto implica también ese caminar de la fe. En los tiempos muchas veces también de soledad, de angustia, permanecemos también con vida porque el que ilumina el ser es Jesús. Por eso vamos a primero reconocer nuestros pecados y pedir perdón a Dios por nuestras faltas, sintiendo su abrazo misericordioso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor,
piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, prepara nuestros corazones con la fuerza de tu Espíritu, para que cuando llegue Jesucristo, tu Hijo, nos encuentre dignos de sentarnos a su mesa y Él mismo nos sirva en el festín eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentos ahora la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. En aquel día preparará el Señor del universo para todos los pueblos en ese monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Y arrancará en ese monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país del oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies
y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, nuevamente un saludo de paz y bien y una alegría poder encontrarnos desde esta capilla Santo Domingo de Guzmán en la Universidad Central de Bayamón para compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y al mismo tiempo animarnos en la preparación para este tiempo de Adviento próximo ya a la Navidad. En la liturgia de la Iglesia divide su año litúrgico en varias partes. La primera parte de nuestro año litúrgico es el Adviento. Por lo general, el Adviento inicia casi siempre la última semana del mes de noviembre. Y luego de este tiempo del Adviento, continuamos con el tiempo de la Navidad, pasamos al tiempo ordinario, luego al tiempo cuaresmal, tiempo pascual, nuevamente el tiempo ordinario, y finalizamos con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo o la fiesta de Cristo Rey. Es una especie de catequesis donde vamos viendo todo el actuar de Dios. Y en el tiempo del Adviento, las lecturas, que casi siempre la primera lectura se va a tomar del profeta Isaías, nos van a ir llevando, nos van a ir guiando a esta figura que en la Sagrada Escritura se le llama el Mesías. El pueblo de Israel esperaba un Mesías prometido por Dios, un Salvador. Aquel que vendría, en cierta medida, hay que entender esta cuestión de Salvador desde una visión político-religiosa. A veces nosotros, en nuestra mentalidad occidental, miramos a los orientales, y cuando yo digo este mundo del oriente, ¿verdad?, me refiero mucho a lo que serían los judíos, los musulmanes. El pensamiento judío y el pensamiento musulmán es totalmente distinto, en cierta medida, al pensamiento cristiano. Y me voy a explicar. Para nosotros los cristianos, como somos prácticamente, hemos estado introducidos en una mentalidad del occidente, nosotros tenemos en nuestro pensamiento eso que comúnmente conocemos como la desunión, ¿verdad?, o podríamos llamar la separación de lo que es la Iglesia y el Estado. Una separación de Iglesia y Estado que está muy vinculada a otro elemento que es la libertad de culto. Pero en el mundo de los judíos y en el mundo de los musulmanes, un judío y un musulmán no solamente eres de esa fe porque abrazas la fe y sigues los preceptos indicados, sino que eso también se transforma en el ambiente social. Y por eso a veces nosotros miramos la cultura judía, sus propias luchas internas como pueblo, y no las entendemos. Y es que para ellos se sienten herederos de esa tierra prometida por Dios, esa tierra que ya desde los tiempos bíblicos, pues ellos la han conquistado, y por eso muchas veces nos cuesta entenderlo. Y desde allí es que tenemos que entender la visión mesiánica. Ese Mesías era el que les venía a liberar también de la opresión del mundo romano en la que ellos se encontraban, iban a instaurar nuevamente esa libertad propia del reino de Israel. Y los profetas comenzaron a mencionar
¿cómo sería la llegada de ese Mesías? Dice que la llegada de ese Mesías, y la vamos a ver nosotros en esta primera lectura de hoy, del profeta Isaías, el capítulo 25, los versículos 6 al 10. Isaías comienza a decir que cuando el Mesías llegue, comenzará a existir una liberación. Pero no solamente una liberación política, sino también que va a existir una liberación personal, una liberación en el entorno de la sociedad. Los ciegos van a ver, los tullidos o los cojos comenzarán a caminar, los sordomudos comenzarán a escuchar, comenzarán a hablar. En cierta medida, esa liberación va a ser una liberación en la totalidad del ser humano. Y eso es lo que Jesucristo viene a desarrollar en nosotros. Yo siempre digo que, y esto yo lo repito mucho y a veces la gente no lo entiende, que ser cristiano no es fácil. A veces nosotros tal vez, como vivimos en un ambiente cristiano, un espacio también laico, pero donde hay una libertad del culto, pues decimos, yo creo en Jesucristo y se acabó. Pero cuando uno comienza a intentar que esa creencia se transforme en el ser, comienza una lucha interna. La palabra de Dios, esa lucha le va a llamar, ¿verdad?, una lucha contra el pecado. Y yo le llamo la lucha por nuestra liberación. Y en la medida en que yo le permito a Jesús adentrarse en mí y arrancar de mi ser lo que no me pertenece y que tal vez yo voy cargando porque en algún momento de mi vida lo adopté o llegó a mí de cualquier forma, yo me comienzo a liberar. Pero esa liberación cuesta, en ocasiones es dolorosa, en ocasiones trae sufrimiento. Pero es que, fíjense, el mismo Jesucristo en uno de sus evangelios dice que a las plantas hay que podarlas, ¿verdad? Usted tiene una planta y a veces usted ve que esa planta se está marchitando y cuando mira tiene muchas hojas que están muertas. Pues claro, ¿qué es lo que uno hace? Arranca esas hojas muertas para que la planta, la savia, vaya donde tiene que ir. Y esa zona que ya no sirve en la vida, no siga absorbiendo algo que no lo va a nutrir. Y así ocurre en nuestra vida. Hay que arrancar cosas de raíz. Así que la liberación prometida por Isaías nos va a decir, no crean que va a ser una liberación política, va a comenzar a ser una liberación personal. Y cuando nosotros comenzamos a liberarnos en lo personal, comenzamos a transformar la sociedad. A veces queremos hacer lo contrario. A veces nosotros que hemos terminado, ¿verdad?, un proceso de elecciones, a veces nosotros queremos que el Estado transforme a la sociedad, cuando tendría que ser lo contrario. Una sociedad que se transforma a sí misma va a comenzar a transformar los estados, ¿verdad? Va a comenzar a transformar los entes del Estado. Fíjense, todo esto que Isaías nos va a decir. En esa tierra hay manjares, en esa tierra hay vinos. ¿Qué significa? Esa tierra es una mesa que alimenta a toda la humanidad. Si usted mira quiénes estaban excluidos de las acciones propias del templo de Israel, pues aquellas personas que tenían alguna enfermedad como las que nos presenta, porque para el pueblo de Israel la enfermedad era causa de tu pecado. Por eso, fíjense cómo el evangelio de hoy que acabamos de escuchar, que es un evangelio sumamente catequético, Mateo presenta a Jesús y dice que Jesús se dirige al mar de Galilea. En otros momentos vamos a escuchar también el mar de Tiberíades, es el mismo. En el fondo no es un mar, ¿verdad? Es un lago, lo que pasa que por la amplitud que tiene, pues parece mar. Dice que Jesús sube al monte. Este subir al monte tiene un elemento también como un educador. Así que, ¿qué persona en el Antiguo Testamento subió a la montaña? Pues Moisés. Jesucristo se convierte en el nuevo Moisés. Moisés, ¿qué hizo? Liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Jesús, ¿qué va a hacer? Liberar al pueblo de Israel de todas sus esclavitudes para llevarlos al corazón de Dios. Así que Jesús sube al monte y se sienta. Este sentarse significa tomar también ¿qué? Una actitud de educador. Recordaremos aquel texto también donde dice, en la cátedra de Moisés se han sentado, ¿verdad?, otras personas que no han hecho lo que han tenido que hacer. Pues Jesús se sienta en esa cátedra de Moisés para educarnos a nosotros. ¿Y qué ocurre? Comienzan a llegarse a Jesús
esas personas que eran rechazadas. Aquellos de los que Isaías decía, cuando el Mesías prometido llegue, comenzarán a ustedes a ver a los ciegos, a los mudos, a los sordos, a los lisiados, que van a sanar. Pues ahora nos dice, este es el que va a comenzar a sanar a esta gente. ¿Quién es? Jesús. Pero Jesús dice una palabra que a mí me gusta mucho. Dice, sintió compasión de la gente porque llevaban ya 3 días conmigo y no tienen que comer. La palabra compasión, el griego es planesté. Algunas traducciones bíblicas lo traducen por lástima, pero a mí no me gusta esa traducción porque la lástima es cuando a ti te entristece algo, pero tú no haces nada, ¿verdad? Me da lástima con fulano de tal, pero ese es su problema, que resuelva. La compasión, el esplanisté, tiene que ver con las entrañas. La traducción más correcta al español, y los que nos ven se podrán reír, ¿verdad? Pero podríamos decir que una traducción un poco más literal significa dolor en el vientre. Cuando usted le da un dolor de barriga, como dicen en mi barrio. ¿Qué significa eso? A Jesús le dolía en su vientre. El ver a estas personas en sufrimiento, el ver a estas personas sin alimento, a Jesús le duele y le duele tanto que tiene que moverse a hacer algo. Pero fíjense que si en el Antiguo Testamento Moisés salió a liberar al pueblo y Jesús será nuestro libertador, en esta actitud Jesús ahora nos enseña a nosotros que también tenemos que ser liberadores. Y por eso le va a decir a sus discípulos, denle algo de comer. Fíjense que él pudo haber dicho, vamos a hacer algo para que esta gente coma, y no lo hizo. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios todos tenemos que hacer nuestra parte. Y aquí lo que Jesús está diciendo es, a mí no me lancen toda la responsabilidad, a ti te toca también hacer algo por el que lo necesita. Y en este tiempo que nosotros celebramos del Adviento, es importante hacer memoria de eso. A veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué esta gente sufre? Señor, ¿por qué no haces algo? Y Jesús hoy nos mira y nos dice, haz lo que te toca a ti. Yo voy a hacer lo que me corresponde, pero haz lo que a ti te corresponde. Y en la medida en que cada uno de nosotros hacemos lo que nos toca, comenzamos ese proceso de liberación de todo el pueblo de Dios. Así que en este tiempo del Adviento, la primera palabra que a mí, por lo menos en esta semana de Adviento, el Señor me dice para poner en práctica es liberar. Para yo poder liberar a los demás, tengo que mirar cuáles son mis esclavitudes y comenzar también a liberarme yo de esas esclavitudes para comenzar a liberar a los demás. Agradecemos al Señor que desde nuestra fe creemos que se ha encarnado, que se ha hecho hombre como nosotros, que murió en la cruz, pero resucitó para que resucitemos con Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a presentar al Señor nuestras oraciones. A cada pausa vamos a responder, ven Señor Jesús. Para que la gente en todas partes del mundo tenga los ojos abiertos para ver y aliviar el hambre y las miserias de sus hermanos, roguemos al Señor. Ven Señor Jesús. Para que nosotros no solo demos pan o alimento a los hambrientos, sino también amor, respeto y justicia, roguemos al Señor. Ven Señor Jesús. Para que el Señor nos ayude a respetarle, a venerarle a Él, por el alimento que nos da, que nos hace personas más valiosas, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Señor, Dios eterno, te presentamos estas oraciones y aquellas que en nuestro corazón quedan y que solo tú conoces. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo ante ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume
perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Haz, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos el sacramento que tú nos diste y se lleve a cabo en nosotros la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Sí. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Jesucristo nos deseamos el saludo de la paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado el anuncio de tu ángel de amor? Entonces creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella, amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decir que sí, un sí sin medida. Y dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida.
aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró las heridas de su corazón, y a los pies se quedó y ella confió y su palabra creyó y la persiguió. Y dame la fe, Señor, la fe de María, para decir que sí, un sí sin medida. Y dame la fe, Señor, la fe de María, para decir que sí y entregarte mi vida, y para decir que sí y entregarte mi vida. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que esta comunión que hemos recibido nos prepare las fiestas que se acercan, purificándonos de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Esta Eucaristía ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Llenos de fe y esperanza, te esperamos, Rey del cielo. Te suplicamos que vengas, oye el clamor de tu pueblo. Solo en ti esperamos, niño Rey del cielo. Eres de los pobres la paz y el consuelo. Solo en ti esperamos, niño Rey del cielo. Eres de los pobres la paz y el consuelo. Haz que nuestros corazones se libren del egoísmo. Ven a colmarnos de amores. Ven pronto, divino niño. Solo en ti esperamos, niño Rey del cielo. Eres de los pobres la paz y el consuelo. Solo te esperamos, niño Rey del cielo. Eres de los pobres la paz y el consuelo.